Hola chavos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas esta presentación. Soy el profesor Mauricio Romero y el día de hoy quiero platicarte y compartirte un poquito sobre la vida política de uno de los personajes más queridos de la historia de México. Este presidente ha sido uno de los que, a juicio de la historia, ha tenido más likes en su vida política. ¿Lo identificas? ¿Sabes quién es el personaje que está en la portada de la revista Time? Para los que no, él es Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de la República Mexicana entre 1934 y 1940, y cuyo gobierno o periodo de gobierno ha pasado a la historia como cardenismo. Y ese es el tema que nos toca compartir el día de hoy. Vamos a iniciar. Como antecedente externo del cardenismo, quiero mencionarte la crisis mundial de 1929, originada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York debido a la deuda que tenían los países europeos tras la Primera Guerra Mundial con los Estados Unidos. Este antecedente es fundamental para comprender muchas de las decisiones políticas y particularmente las económicas del gobierno de Lázaro Cárdenas. Por otro lado, de manera interna, en México, se estaba viviendo aún este periodo histórico llamado Maximato, en el cual Plutarco Elías Calles era el jefe máximo de los presidentes en turno. Lázaro Cárdenas le tocó ser el que rompiera con esa tradición de gobierno tras bambalinas, como se dice en el argot político. También, de manera local, Lázaro Cárdenas fue un presidente que tuvo una visión de hacer campañas políticas dirigidas al pueblo. No eran campañas políticas dedicadas o dirigidas a grandes empresarios o a dueños de corporaciones, sino fue un presidente que tuvo la visión para reunirse con el pueblo, visitar los centros de trabajo como las empresas, estar en el campo, meter la mano en el campo, puesto que él era de origen campesino también, sabía un poco sobre esto, y de esa manera pues logró ganar las lealtades y la preferencia de la base votante, que es el pueblo. Por otro lado, en sus discursos de campaña, Lázaro Cárdenas proponía que él gobernaría durante 6 años, es decir, un plan sexenal, y lo consiguió. Se hicieron las reformas a la Constitución para que a partir de él todos los presidentes de la República, como hasta la actualidad, gobernaran por 6 años. Era tanto el aclamar de la gente por el candidato presidencial Lázaro Cárdenas, que en los círculos políticos y en las organizaciones campesinas, en las organizaciones obreras que existían, le empezaron a llamar Tata Cárdenas, porque lo que él ofrecía era una protección hacia los derechos y hacia la vida de la clase trabajadora, que la palabra Tata le vino muy bien. Tata, del purépecha, puesto que él es de origen michoacano, significa abuelo. Y como todos sabemos, los abuelos son aquellas personas que nos consienten, que nos miman, que nos apoyan en todo lo que nosotros deseamos, como travesuras, gustos, dulces y cosas por el estilo. Entonces, bueno, fue el apodo político de Lázaro Cárdenas, el Tata. Pasando a las características del gobierno cardenista, podemos mencionar algunas muy importantes. Por un lado, el Estado se convirtió en benefactor de las clases sociales menos privilegiadas, como los obreros y los campesinos, para quienes creó programas de asistencia social, como lo son comedores comunitarios, becas escolares, servicios de transporte público colectivo subvencionado y la creación de escuelas públicas de nivel medio superior y superior de calidad. Por otro lado, a nivel macroeconómico, el Estado intervino en la regulación de los precios de los bienes y servicios que producía México a fin de establecer un tope monetario que mantuviera regulada la economía del país. Debido a esta intervención directa en la economía de bolsillo y en la macroeconomía, Lázaro Cárdenas y su gobierno fueron considerados como socialistas. Tanto así
que el artículo tercero constitucional que habla sobre la educación se le agregó la palabra socialista, quedando que la educación que imparta el Estado será socialista. De esta manera, se le daba legalidad a la ideología que permeaba el cardenismo. Pasando a la economía del cardenismo, quiero iniciar diciéndote que Lázaro Cárdenas propuso el modelo primario exportador, que consistía en convertir a México en una potencia mundial de producción de granos, de tal manera que fuéramos autosuficientes de manera local, pero con la capacidad para exportar a todo el mundo. Aparte, se fortalecían las demás actividades económicas del sector primario, como la minería, la pesca, las actividades forestales y la extracción de recursos naturales del suelo y del subsuelo. De esta manera, pues, se pretendía darle una base sólida a la economía en el sector primario, a fin de que los otros dos sectores fueran también sólidos y fuertes. Este modelo económico vio reflejados sus datos en las estadísticas, como lo que estás viendo, de tal manera que el Producto Interno Bruto creció en un 27% en ese sexenio, cifra histórica, récord, nunca más ha vuelto a suceder. Sucedió también la reforma agraria, gracias a las gestiones de Lázaro Cárdenas y como cumplimiento a su promesa de campaña, se ejerció los mandatos del artículo 27 constitucional y se hizo el reparto agrario en nuestro país, devolviendo las tierras comunales llamadas ejidos a sus dueños originales. Por otro lado, también hubo creación de empresas de transformación, industrias, y por ello la industria manufacturera creció en un 53%. Continuando con la economía cardenista, el modelo primario exportador fue fundamento de otro modelo económico llamado sustitución de importaciones, que tuvo su auge en el sexenio siguiente del presidente Manuel Ávila Camacho. Este modelo económico pretendía cerrar las fronteras económicas de México, creando impuestos muy altos a los productos importados, a fin de alguna manera obligar a los mexicanos a consumir los productos hechos en México. De ahí surge este logotipo que hasta la actualidad sigue siendo muy popular en redes sociales a raíz de la llegada del presidente Donald Trump a los Estados Unidos. Pasando al aspecto del reparto agrario, motivo por el cual fue apodado el Tata, Lázaro Cárdenas cumplió con la promesa de campaña de hacer valer y cumplir los mandatos del artículo 27 constitucional. Creó la Secretaría de la Reforma Agraria, que se encargó del reparto equitativo, justo y legal de las tierras para ser devueltas a sus dueños originales, que eran los campesinos y las comunidades rurales, de tal manera que se creó una figura jurídica territorial llamada el ejido. Los ejidos son tierras de propiedad comunal que son labradas por toda una comunidad a fin de que sus ganancias o la ganancia de la venta de los productos de esas tierras se repartan de manera equitativa entre la comunidad, logrando así comunidades autosustentables económica y alimentariamente. Se logró la repartición de cerca de 1,5 millones de ejidos en toda la República Mexicana. Por ejemplo, el estado de Morelos tenía cerca de 1,700 ejidos, que eran estas propiedades comunales, y lamentablemente a la fecha solamente quedan cerca de 180 ejidos. Debido a la ideología socialista y a las políticas sociales de Lázaro Cárdenas, durante su sexenio se le dio especial importancia a la legalización de movimientos sociales, obreros y campesinos, de tal manera que se permitió la creación de los dos grandes sindicatos que hasta la fecha existen, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, y por otro lado, la Confederación Nacional Campesina, CNC. Ambas organizaciones velan y vigilan los derechos laborales de los trabajadores y los campesinos, garantizadas en el artículo 123 constitucional. La cúspide política del cardenismo llegó cuando a mitad de sexenio
se logró la nacionalización o expropiación de empresas extranjeras en favor de los mexicanos. En 1937 sucedió la nacionalización de los ferrocarriles que pertenecían a empresas estadounidenses, creando así Ferrocarriles Nacionales de México o Ferronales. Por otro lado, en 1938, el 18 de marzo, Lázaro Cárdenas emitió un decreto presidencial para la expropiación de las empresas extranjeras que tenían concesión para explotar petróleo en el suelo y el mar de nuestro país, logrando así que esas 17 empresas cedieran su infraestructura en favor de México, creándose así Petróleos Mexicanos o Pemex. Pasando a los datos políticos, durante el cardenismo se creó el primer partido político de oposición llamado Partido Acción Nacional, PAN, fundado por el licenciado Manuel Gómez Morín, que fue el primer candidato a la presidencia de la República de un partido de oposición. Por otro lado, Lázaro Cárdenas expulsó o desterró de México al expresidente Plutarco Elías Calles, rompiendo de esta manera con el gobierno de facto que había fundado él, llamado Maximato. Y como no todo es miel sobre hojuelas, ni toda la historia es color de rosa, el cardenismo tuvo detractores y opositores. Uno de ellos fue Saturnino Cedillo, miembro de una liga de conservadores católicos que estaban en contra de las políticas socialistas de Cárdenas, debido a que argumentaban que estas políticas limitaban el artículo 24 constitucional que habla sobre la libertad de culto y libertad de creencias. Estos detractores políticos de Cárdenas fueron abatidos con violencia, acusados de ser fascistas. En cuanto a la política internacional, el cardenismo se caracterizó por la no intervención en los conflictos internacionales y el respeto a la soberanía de los países, pero no se quedó de brazos cruzados ante las crisis humanitarias creadas por los conflictos europeos. Caso específico, México dio asilo político a refugiados españoles que huían de las políticas represoras de Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Ellos crearon la Casa de España, que posteriormente se convirtió en el Colegio de México. Por estas y otras obras políticas de no intervención, Lázaro Cárdenas recibió 2 premios internacionales a la paz, uno en 1954 y uno en 1966. Casi para terminar, gracias a las políticas socialistas de Lázaro Cárdenas, se le dio especial atención al desarrollo de la cultura, la educación, las artes, la ciencia y la tecnología en México. Esto con el fin de crear una mejor calidad de vida entre los mexicanos. Ejemplo de ello es la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia, el Instituto Politécnico Nacional, que es la universidad tecnológica más antigua de nuestro país, y la difusión cultural del nacionalismo mexicano a través del cine. Hablando de cine, es durante el cardenismo que inicia la llamada época de oro del cine mexicano. Además, se duplicó el número de escuelas primarias públicas en nuestro país.